Banco igual italiano. Sí. Está arrancando media hora tarde. ¿Cómo? Media hora tarde. Sí. Ven el partido, a veces ven el partido en stream y todo. Claro. A las 9, 9:30. Me parece que... Y se retrasa, no sé, boludo. Me parece raro. Igual capaz que no viene Santi Grisa, boludo. Capaz no viene Grisas y los otros. Pasa que amigo, es un quilombo esto. ¿Cómo? No, aparte llego y me dice, si tenés la 1 o la 2, listo. Después me llama y me dice, tenés la 3. Bueno, voy a la 3. Ahora voy a la 3 y me dice, no, nosotros tenemos la 8, es la 2. Y voy y hablo con Jenny y me dice, es que tengo un partido de la 6 que no se jugó. Y dice, ¿qué? Perdón, Santi. ¿Quién es el que te dice eso? ¿De qué? ¿Quién es el que te va designando en cancha? El pibe que estaba con la de Platense. Un quilombo. Pasa que me parece que no notan nada. No. ¿Y qué? No notan nada, no notan los alquileres. Entonces es un quilombo, boludo. Claro, si no llevaba un registro. Aparte pedí la que se liberara primero. ¿Sí? Claro, se liberó esa, estaba el pedo hace media hora. Encima tardó 10 horas en arrancarlo. Sí. Y cuando yo voy para allá, después me dice, no, se olvidaron que faltaba un partido por jugar. ¿Cómo te va a olvidar, man? Es tu laburo. Ay, me olvidé. Apareció otro dos equipos. Que se nota que está... Ser mejor fútbol. Que el estacionamiento está pasando factura del cobro. Olvidate. No hay nadie. No hay nadie. ¿Y qué? Que te cobraban 3.000 pesos para Ah, la entrada. Sí. Yo entré porque tenía los bolsos. Lo que pasa es que está todo vallado, ¿viste? La Ralde, cuando estaba la Ralde, el Triunvirato. Sí. Estaba como todo con valla, pero no había nadie estacionado. Yo dije, no voy a estacionar acá, no sé, ¿por qué no? Estaba medio raro. No hay 60. Ahora voy. No, pues está la... ¿El cumple de Gozo? Sí. Creo que hubo ese 5 hasta las 3, 4. Hasta las 4. Sí. ¿Después que había un evento? Sí, está la mágica. Hoy vas a escuchar cumbia. ¿Es que se escucha hasta acá? ¿Era la mágica? ¿Gusta? ¿Verdad? ¿Quién toca? Creo que estaba Dama Gratis. Ayer escuchamos a... Uy, tremendo, boludo. Ayer estaba loco. Y creo que hay 5 o 6 bandas. Ah, Luke Ra. 5 o 6 bandas va a haber hoy. Karina, alguno de esos va a estar seguro. O sea, grande, grande. Grande, grande. Sí. Mirá, una vuelta fría la mágica. Sí. Unos morochos, hermano. Qué lindo. Unos muchachos con la chapa larga ahí, de pelo negro, la remera de Chicago. Dije, ay, Dios.
que si se desocupa otra, capaz podés Meter el de las 8. Es que en el próximo que hacemos uno acá, Fox ya libera en teoría. Entonces ya lo Y podemos- ya a las 9 lo podemos arrancar en horario. El tema siempre es el primero acá. Este es el último. Es el último. Arranca el último de ellos. Así que en teoría es partido de las 6 de la tarde. Este ahora. Viene todo de contra. Pero, onda, ellos están de la mañana. Onda. O sea que ellos. De la tarde creo. 3, 4. Pero entonces ellos fueron que trazaron las cosas. Porque antes de eso, ¿qué hay? Creo que nada. Según lo que me dijo fue que tipo 3 de la tarde empezó a entrar muchos autos de acá al lado Sí, se y rompió. vino la barra y suspendió todo hasta que empezaron a sacar todos los autos que no tenían nada que ver y a cobrar la entrada. Y que ahí se demoró una hora. Por razón no había nadie enfrente de mi La casa. barra. La Sí. de Platón. ¿Por qué, boludo? Inchequeable. Acá maneja la barra. Aparte para cobrar. Sí, sí, obvio. Todo Por razón no había nadie enfrente de mi casa. Claro, entonces en teoría eso fue la demora. Pero bueno, sí. Y él me dijo, bueno, te libero acá, me paso acá, que se va a terminar antes. Y le ¿Suele digo, pasar eso? de la demora. No, y cada tanto que caigan estos muchachos y quieran cobrar. No, lo que pasa es que como... Es por el de al lado. Está el evento este. Claro, porque la vez pasada que hubo tocó un DJ, onda acá estaba lleno, onda, yo pude estacionar así, pero porque creo que habíamos arrancado a las 2, no, a 3 de la las tarde, 3 de la 4. tarde, ponele. Entonces no había nadie. A esta hora ya están, casi todos están yendo a los recitales y eso. Y, bueno, se había rellenado, pero no... Y que vieron el negocio. no, olvídate. Estaba tallado, boludo, la vez pasada, el gallete. Sí. Tallado. Igual le está saliendo mal, ¿no? No hay nada, boludo. Sí, bueno. 3.000 por cabeza. ¿Tienen otro lugar para dejarlo, boludo? Lo dejan en otro lado. Pasa que Es un poco lejos. Si te sacan 3 lucas por auto. sí, 15 lucas. Está bien, debe ser, ¿no? Bien orientito. Ayer hasta que la estuvieron. A las 10:30. 10:30, 11:30. No me acuerdo. 11:30. 11:30. Arrancamos a las 8. Salió campeón Ortuza. Sí. Sí. Que ganó a Unidad. Está muy bien. Juegan muy bien ese muchacho. Sí. Justo campeones de todo. No perdieron un solo partido. Sí, Esa es la red esa, Qué alta la boludo. Sí, hijo de puta, mandala más abajo, pasa por abajo la pelota. Aparte ni siquiera es pesada, o sea, no es como la anterior.
partido de Huracán? Mañana a las Mañana, ¿no? 7:30, 7:15. ¿Y cómo ves la definición? A mí peché a Vélez, pero me resulta... Capaz sabe el campeón. El premio está resarpado. ¿Quién? Talleres. Talleres. Y boludo, si perdés puntos con Newell, jugando de local encima, que este Newell no le gana a nadie, papelón. Sí, sí, sí. Ya vos decís que Huracán le gana a Vélez y Newell's pierde contra Talleres. Sí. Por cómo viene todo, porque Vélez venía repecheando, no le ganó a Boca, pero venía Nada, todos los desastre, partidos. sí. El último partido. No lo pasaron porque los demás salían con el pelotudo de atrás, boludo. ¿Qué dale a todo esto y Gaby? ¿Gaby? Ay, me dijo que capaz que iba a visitar a echarlo al trabajo, obviamente se lo va a apoyar hasta la hora de salga, seguro. Pero creo que no veo a la villa. Son 6 horas, 7, ponele. No la veo yendo a las 3 y se va. Arriba hasta ahí, hasta... Capaz de ahora recién está saliendo allá, creo que Gaby no está a la última hora, boludo. No. Bueno, Está Ryan y Antino, calculo. Una hora, Igual capaz que Gaby manda a alguien para que venga a dar una mano en lugar de él. Pero eso tienen que avisar, boludo. eso te da hablar vos que estás en la voz. Sí, amigo. Porque llegás y no sabés nada y... La última me mandás un vedor y yo que el vedor se quede con ese equipo y yo gestiono todo lo que la cancha. Lo veo está solo literal, boludo. Dale. Hay como un foco más gigante ahí. ¿Dónde está papá? Sí. Sí. ¡Atrás! Sí, dale, apretalo, dale. ¿Te extraña eso? No, no. Es para seguir la línea, ¿no? Es un comentario, claro. ¡Vamos!
Falta jerarquía en el final. Lo bueno tener la canilla acá. Sí. Me acuerdo una vez. No sabía que había una canilla ahí, decía cargarlo allá. No. ¿Viste que tiene? Dije, Ya está hecho. No hay agua, ¿no? ¡Pelota! ¡Vamos! igual no influye nada el resultado de Boca, ¿no? Anda, todo depende del partido de mañana. Sí. Porque por más que pierda hoy, el camino. No modifican nada. Creo que Independiente sí, creo que ganando creo que puede tener una mínima chance de entrar a Libertadores. No sé cómo es porque pasa uno. No, yo no diría. No estoy chusmeando la tabla, la verdad. El de adelante mío, la Zulán está, boludo, desde que llegué te no sé. La Zulán que está ahí, sorprendida. Derecho, una gris. Uy, se me cachó. No, olvídate. El jugador Saracho. ¿Qué te compraron? Ese fue una de las mejores ventas, boludo, de River, porque jugó 6 meses y lo vendimos como a 12, boludo. ¿Y lo compraron a? No sé, Al 3. sí, porque vino de Uruguay, creo que no sé si vino de Liverpool. Onda, habremos comprado en 9 millones. Luis Advíncula, tiro libre para Independiente, no molesta Araza. ¡Vamos a hacerlo, dale! Ese también estaba bien, pero tarjeta amarilla clara. Y en esta falta ¡Enzo! ¡Hey! Dale, Jota, dale. Para Independiente.
que River juega en Racing y Racing votan presidente. O votaron, no sé. Me pareció raro que hayan... Yo pensé que iba a ser al día siguiente. ¿Pero hoy votaron? Sí. ¿Y ya está? No sé, juegan de local encima. Levanta si querés. Habrán votado al mediodía. ¿Por qué esa pelotudez? Gana Milito, ¿no? No sé, o sea que... no sé. Es difícil ganarle a los oficialistas. Sí. Quiere hacer Más que muy viene malas, haciendo claro, las cosas quiere hacer bien. muy malas cosas para que pierda el oficialismo. Pero del otro lado tienen el referente. Sí, pero viste, tienen también el miedo de que sea el, no sé, boludo, el pasarela, viste. Sí. Onda como ponerle ahora, viste, no está mal. Y es como diciendo, bueno, vamos a sacar a este que está Sí, bien la cosa bien. por una apuesta. Sí, no, y ni siquiera es una apuesta, porque el otro no puso nada. O sea, es el nombre, ¿no? Uno cuando ganó a Meal ganó por Riquelme. ¿Quién? A Meal, sí. Igual convengamos que Angelici Sí. ella venía con Pérez y... Sí, sí. Hacían todo lo de pecho. Sí. Fíjate que en la mochila hay agua, boludo, una botella así. Aguanta, aguanta. Ya, Caradura, Santino, dice ahí, boludo. Creo que vinimos temprano, está acá nomás igual. Así que ya no había bola nada, de venir o algo así, o si no. Llega a venir acá, no hay nadie, boludo. Está bueno. ¡Sí, cambiamos! ¡Sí! Le rompe el arco, Diego, viene ahí. ¿Qué me decís, Boquita? 3-0 abajo. Se hace hijo de puta. Nada, sí, sí. Pero... No, la mía. No, no. No te doy la mía que la roben allá. Está en el medio. Traela, boludo. ¿Mañana venís también? Sí, mañana a las 4. 18. Ah, las 4. 18. ¿Quién viene esas dos primeras? 18, 23. ¿Sí? Ah, 18. Y
¿Y las dos primeras horas? ¿Quién está? No, a las 18 A empezamos. las 18 empezamos. Se bajaron un montón de partidos. Sí, no, acá, Y venía a las 4, boludo. sí, acá a las 7 creo que tenemos. ¿Cómo? 4 dice Checo. ¿Eh? 4 dice. Porque no están en verde son los que no están en nada. Pero capaz que la de la 19 no tengo nada. ¿Cuánto tiempo va? Va al 40. 0-0, boludo. Para que pierdan por no podés, los monedas con Independiente que no tienen jugadores. 45 el primero. Es un clásico, no te olvides. El clásico es un partido aparte, chico. Parece afilador de cuchillo el celular. Pobre Boca. Nosotros llegamos a entrar en el Libertadores. Papelón. Y aparte ahí está mala suerte también. O sea, tenemos que Onda, tener... papelón porque no hiciste los méritos tuyos para cuando no puedes depender de alguien. Pero onda alta mala suerte, boludo. Onda justo Huracán saliendo campeón. El otro se queda con su primer título. Pero encima si ganaba. sería Si ganaba catastrófico, Vélez, si ganaba Talleres, creo que entraban al grupo directo. Sí, claro, boludo. Sí, porque liberaba el Ahora grupo de sí, campeón. Ahora sí o sí es repechaje. Sí, Salga lo que sí. salga. Sí, si no sale campeón Rossi, acá. Claro. Dale. ¿Está bien? More. Marce está nomás. Marce. Sí. Creo que fue a cargar agua. No, la próxima. A las 8 sí hay dos partidos al mismo tiempo. Creo. ¿Cuánto? Ya ni idea. ¿Eh? Ah, no tengo idea. Lo tenemos acá atrás. No sé. La próxima tenemos un solo partido. La próxima. En la otra. No sé, me dijo. Sí, Me dijo 8, 9, 10. si querés igual hacelo vos, onda. Como quieras. Después me dijo así 8, 9. No sé. Y aparte me dijo Atlético de Chile, no sé qué querés. ¿Qué querés? Después Faltó que te diga traerte el botiquín y sí, listo. boludo, gracias. Ya haces todo. La picada ahí. Ahora, tipo este horario era. No, La próxima. a las 9. En realidad no es un track. Para tirar los palos. No, es... Scrum. No, Scrum es... Es un... Ingol. ¿Hubo goles a mí? No. Escuché, me estuve hablando con Facu. ¿Quién es Facu? El de Branca. Ah, Que tienen que ir, me dijo. es que sí, que ellos quieren tener el Que partido de laburar. River. Claro. Sí, Y sí. querían arrancar en la cancha de la otra, pero no tenemos otro árbitro, así que cortamos este y que se meta cuanto antes. Les expliqué, igual lo puse en contexto que no es culpa nuestra. Boludo.
Perputi está. Perputi, yo vi a Marian y el otro pibe hace como media hora. Ya está, ¿no? Sí, veo un partido. Ahora le escribo a Marian. ¿Y ahí hay una cancha de subidero a las 8? Sí, bueno, tenemos un solo árbitro. Por eso no... O sea, termina Chueco y se arranca acá. Después. ¿Y más tarde viene otro? ¿Cómo? ¿Más tarde viene otro árbitro? Sí, pero tenemos dos. Después tenemos dos. La reacción del partido. Sí, no sé, a Facu no lo sigo. Sé que Grisa no hace eso. Lo que era ayer, boludo, la facultad de medicina. Allá en la plaza. Se recibieron 100 y pico de personas, boludo. En la Plaza José. Una banda de gente, ¿no? Mira que era. Subió... Esta es la historia que yo subí, pero no sabía la cantidad de gente que había. Toda la calle Paraguay estaba cortada, era mucho boludo. Para estudiar medicina, onda todas las ramas que haya se reciben el mismo día. ¿Cómo te las ramas? Onda, por ejemplo, Vos decís. Valen se terminó. Sí. Onda, todos son iguales, onda, como Valen, o hay diferentes cosas. No, Variando cosas. depende, claro, depende de lo que vos crees. Si seguís el programa como es, sí, deberías terminar todo igual. El tema es que, viste, a veces Se volvió la mano. Encima me dijo que me traiga los botillos. Sí, está acá al lado. El evento de la mágica. Solía hacerlo en grupos, en esos lugares. Tipo es un evento de cumbia. Bueno, o sea que no empieza. En teoría a las 7, 8 arranca. Pero si es hasta las 5 de la mañana, a la gente va a venir 9, 10 de la noche. O sea, debe ser una. Claro, onda boliche. Ya, una o dos solitas, las primeras dos, no creo que venga tanta gente. También no sé por dónde es el ingreso, capaz que es por Balvin. Ahí. Porque el otro día era por acá, ¿te acordás? Sí. de la espalda. Entonces ahora se le dio uno.
ya... Sí. ¿Querés te cuele la bandera? Sí, amigo, porfa. Y está en el bolso del lado de allá. Y después... Allá, al lado de la entrada. Está la puertita. Se queda empezar. Mañana inicia la actuación. ¿A ese 5? Sí. Sí. Vaya. Igual el próximo lo hace Joao. Y Santi le dijo que venga 8 y 9. Digo, ¿que lo filme o cada vez? No, creo que le dijo que venga para filmar. Sí, pero porque se bajó el otro. El último lo dejamos de 2. Porque Santi no va a venir ahora igual.
Para mí para este partido. Ah, no, va a quedar porque empate mucho. Claro. Se va a poner que vendrá a las 9. Encima le dijo a Joao que traiga botín, onda. Todo botero. No, eso no debería pasar más. Sí, onda de jugar, a mí me parece que y Granja están dale, pues hacerle canilla y Era Serputi contra. Serputi, Branca, segunda división. Vaya, dale. Gracias, amigo. Decime, vamos con esto 6-0, boludo. Santi. Pero. Quijero. Alcanzalo, gemelo. Capaz que lo alcanzó igual. Viene tú. Dale, quiero tío. Hoy sí que es un día de verano. ¿Cómo? Hoy sí que es un día de verano, anda calorcito a la hora, anda de vientito, acá que no te da frío. A uno por ahí mucho Serputi a jugar en esta o esta. No, esta. Estamos sacando. Está el chueco ese. Está chueco. Son el 20. Porque está demorado. Este comenzó a las 7, pero comenzamos tarde. Sí, este era de las 8. No. ¿Cuánto queda? Nada, ya faltan 5 minutos. Menos. ¡Ah, el arquero! Me dije que juegue la roja. Marci, Ale, ¿tiene mate? Ah, no, yo no. No, amigo, gracias. Pásense todo. Hace calor. Ah, tía, yo no sé de mate. Juegan mal igual ese. Nosotros parece que más. Sí. Dale, apoyá, dale. Me quedé dormido, perdón.
¡Eso! ¿Qué estamos haciendo, viejo? ¡Buen cambio! ¡Estén atentos! ¡Vamos, loco! Sí, lo lograron. Entonces tenemos siempre toda una cancha. Sí. ¿Y a qué vine? Me dijo Santi que hace 5 minutos te va a haber escrito para decir que no vengas. Bueno, qué rato con él. Y él vendrá a las 9. Pero igual le dijo a Joao que traiga botín, boludo, así que no va a haber nadie, boludo. No va a estar él. Yo pensaba que iba tipo 10 y 10. Saco de saco tiene. Típico. ¿Todavía vos o más? Ah, más. ¿Pero vos tenés algo? Si no te vas. Tengo 700 de Franco. Yo no tengo 100. Y me dijo que me trae la botella. Después a las 9. ¡Mano! ¡Mano! Tenela. ¿Cuántos tipos contra el arquero? ¡Vamos! Todo eso. ¡Te rompió el huevo! Yo también. Sí. Sí, de burro, depende de burro. Encima los patamos 3-3, boludo. Sí, Tragaba mucho. Para mí tiene exceso de buen pie. Necesitan un par de burros, un par de manos de rancho. Bueno, tiene amarilla. Mateo. Dentro, patea. Palo. Vamos a jugar. Palo de Ciudad. ¿Qué? Palo de Ciudad. Vamos ahí. Los goles que no se hacen. Los goles que no se hacen. Querido, mucho para ir. ¿Cómo lo pasa? ¿Podemos? Ya terminé esto igual, Ok, pero bueno, calentá. Lo vi que se llevó el cibote loco. ¡Bien, al huevo!